Hipatia de Alejandría. Seguro que el nombre resuena, ¿verdad? Es todo un símbolo del pensamiento libre frente a la intolerancia. Pero la imagen que solemos tener en la cabeza, esa joven y brillante mártir de la ciencia, es en gran parte una leyenda. Así que vamos a meternos de lleno en la historia para separar a la mujer real del mito tan poderoso que la envuelve. La historia de Hipatia casi siempre empieza por el final. Y vaya final, uno de los más brutales y conocidos de la antigüedad. Corría el año 415. Una turba de fanáticos la linchó en plena calle, en Alejandría. Es una imagen potentísima, que gente como Carl Sagan ayudó a popularizar, y que para bien o para mal ha definido su legado. Y esa es la pregunta del millón. Porque la muerte de Hipatia, que fue un hecho histórico, se ha convertido en una especie de lienzo en blanco sobre el que cada época ha ido pintando sus propios miedos, sus ideales. Así que lo realmente importante aquí es, ¿quién fue Hipatia de verdad, antes de convertirse en un icono? Para encontrarla tenemos que viajar en el tiempo, a la Alejandría de los siglos IV y V. Aquello era un hervidero de culturas, el centro intelectual del mundo antiguo. Y allí, Hipatia no era una víctima. Era, sin más, una de las mentes más brillantes de su generación. A ver, el contraste con lo que se esperaba de una mujer en su época es brutal. En un tiempo en el que la vida de las mujeres estaba súper restringida, Hipatia era una completa anomalía. La clave, su padre, el matemático Teón, que la educó con un espíritu liberal poquísimo común, permitiéndole romper todas las barreras de su género y convertirse en una figura pública con una influencia enorme. Y ojo, que su influencia no era solo social, para nada. Hipatia estaba considerada la mejor matemática del mundo grecorromano de su tiempo. Sus comentarios sobre las grandes obras matemáticas no eran simples notas al margen, es que añadía problemas nuevos, soluciones originales. Además era una mujer práctica, llevó la teoría a la acción, diseñando instrumentos como el astrolabio para mirar a las estrellas. Filosóficamente, Hipatia era la cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría. Para ella y sus seguidores, las matemáticas no eran algo aparte, sino que eran el lenguaje para entender el universo, para acercarse a la verdad filosófica. Su casa, de hecho, se convirtió en un centro intelectual de primer orden, que atraía a estudiantes de todo el Mediterráneo. El respeto que inspiraba era inmenso. Sinesio, que fue uno de sus alumnos más famosos y que, curiosamente, acabó siendo obispo cristiano, se dirigía a ella con una devoción casi sagrada. En su círculo, donde había paganos y cristianos por igual, ella era la guía, la auténtica maestra de los misterios de la filosofía, así la llamaban. Pero claro, todo este mundo intelectual de Hipatia no existía en una burbuja. Alejandría era una auténtica olla a presión, llena de tensiones políticas y religiosas que estaban a punto de estallar. Y ella, sin buscarlo, iba a acabar justo en medio de la tormenta. El conflicto de la ciudad tenía, por así decirlo, dos caras, dos nombres propios. Por un lado, Orestes, el prefecto de Roma, que por cierto había sido alumno de Hipatia, y defendía el poder del imperio. Y por el otro, Cirilo, el nuevo y ambiciosísimo patriarca de Alejandría, que estaba decidido a poner el poder de la Iglesia por encima de cualquier otro. Y la cosa no tardó en ponerse muy fea. La violencia no era nueva en la ciudad, ¿eh? Décadas antes, los cristianos, liderados por el tío de Cirilo, ya habían destruido el gran templo pagano del Serapeo. Pero con Cirilo en el poder, la intolerancia se disparó. Expulsó a la comunidad judía, y sus seguidores se enfrentaron directamente a Orestes, llegando a herirle en un motín. La ciudad era un polvorín. Y es justo aquí, en este choque de trenes entre el poder civil y el religioso, donde la historia de Hipatia da un giro trágico. Su influencia y sus lealtades la convirtieron, de repente, en un objetivo. Pero antes de seguir, vamos a quitarnos una idea de la cabeza. Un mito clave. La Hipatia que asesinaron no era la joven vulnerable que vemos en las películas. Los historiadores calculan que tendría ya unos 60 años. Era una figura de autoridad, una anciana respetada, lo que hace su asesinato todavía más chocante. Y aquí está la chispa que prendió la mecha. En las calles, entre los seguidores más radicales de Cirilo, empezó a correr un rumor. Que la filósofa pagana era quien le comía la oreja a Orestes, la que le ponía en contra de la Iglesia. Se convirtió, básicamente, en el chivo expiatorio del conflicto político. Los detalles que narra el historiador Sócrates Escolástico son espeluznantes. No fue algo espontáneo. Una turba organizada, de los partidarios más radicales de Cirilo, la esperó. La emboscaron, la arrastraron hasta una iglesia, símbolo del poder de su enemigo, y allí la despedazaron con una brutalidad salvaje. Fue un mensaje político, ejecutado con la furia del fanatismo.
El asesinato se convirtió en un escándalo al momento, o sea, no fue algo que pasara desapercibido. Incluso un historiador cristiano como Escolástico, escribiendo poco después, señaló directamente la responsabilidad moral de Cirilo y de su iglesia. El crimen fue una mancha enorme en la reputación del patriarcado que duró generaciones. La muerte de la Hipatia real, la histórica, fue un asesinato político. Punto. Pero con el paso del tiempo, su figura fue como resucitando una y otra vez, transformada para servir a nuevas causas, a nuevas historias. Por ejemplo, durante la Ilustración, pensadores como Voltaire la convirtieron en un arma contra la Iglesia, la mártir de la razón aplastada por la superstición. Luego, los románticos la vieron como la última flor de la belleza griega, destruida por un mundo nuevo y bárbaro. Y más recientemente, pues se ha convertido en un símbolo feminista potentísimo, una pionera. Así que, al final, la idea clave es esta. La Hipatia que conocemos es, en gran medida, un constructo. Su edad, su aspecto, incluso los motivos exactos de su muerte, han sido moldeados para que encajen en una historia mucho más simple y simbólica que la compleja realidad política de su vida. Y esto nos deja con una última reflexión. Que Hipatia siga tan presente en nuestra cultura, quizá dice menos sobre la mujer que fue y más sobre nuestra necesidad de crear símbolos. La historia nos cuenta que fue una filósofa influyente asesinada por política. El mito, en cambio, nos presenta a una mártir de la ciencia. Y a lo mejor, solo a lo mejor, esa es la versión que, a lo largo de los siglos, hemos preferido recordar.